Me llamo Magdalena Fuentes, tengo 60 años y nací en Sevilla, aunque hace más de 20 que vivo en Valencia. Si alguien me hubiera dicho hace 10 años que terminaría sola, sin familia y con un silencio espeso, ocupando cada rincón de esta casa, no lo habría creído. Pero así es como empiezan muchas historias, con una vida que parecía estable hasta que un solo hilo, uno diminuto, se rompe y todo se desmorona. Mi esposo, Vicente, era un hombre encantador en público, de esos que sonríen con facilidad, que siempre tienen una palabra amable para el vecino y una flor para la esposa. Todos lo adoraban, mis amigas, mis primas, hasta las cajeras del supermercado, siempre tan correcto, tan amable. Pero yo fui la única que conoció su verdadero rostro, no desde el principio. Namberel supo disfrazarlo bien. Durante casi 30 años llevamos una vida que muchos envidiarían: casa con jardín, vacaciones en Galicia cada verano, cenas familiares los domingos. Yo dejé mi carrera en enfermería para cuidar a nuestra hija, Paula, y después para atender a su madre enferma. Vicente decía que era lo mejor, que alguien debía quedarse en casa. Yo accedí sin dudar. El amor, me decía a mí misma, también es sacrificio. Qué ingenua fui. Las primeras grietas aparecieron cuando Paula tenía 15 años. Empezó a distanciarse, a encerrarse en su cuarto, a evitar nuestras conversaciones. Pensé que era cosa de adolescentes, pero un día la escuché llorando detrás de la puerta. Lloraba y repetía: no quiero que me toque más, no quiero, no quiero. Me paralicé, el mundo se detuvo. Quise entrar, pero no lo hice. Pensé que quizás había malinterpretado algo, que tal vez era un problema del colegio, un novio, una amiga. Me convencí de eso porque la otra opción era demasiado horrible para nombrarla. Y así, por miedo, por cobardía, por negación, no dije nada. Vicente, por su parte, seguía siendo el mismo de siempre, atento, servicial, un esposo ejemplar. Pero algo cambió en mí desde aquella noche. Empecé a observarlo de otra manera, a notar su forma de mirar, sus silencios, su manera de tocar el hombro de Paula cuando ella se tensaba. Quise creer que estaba equivocada. Necesitaba creerlo. Pasaron los años. Paula se fue a estudiar a Madrid. Nunca volvió. Solo recibíamos mensajes escuetos, llamadas breves. Vicente decía que era normal, que los jóvenes necesitaban su espacio. Yo asentía. Pero cada vez que escuchaba su voz al otro lado del teléfono, sentía una distancia que no podía explicar. Un día, sin previo aviso, me llegó una carta de Paula, 3 páginas escritas a mano. Cada palabra era un puñal. Me contaba todo. Desde los 12 años, Vicente la había tocado. Nunca lo denunció por miedo, por vergüenza, por mi silencio. Decía que yo lo sabía, que yo había elegido no ver, no oír, no actuar. Caí de rodillas en la cocina con la carta en las manos. Grité, lloré, vomité. El mundo se volvió borroso. Me odié, no por lo que él hizo, sino por lo que yo no hice. Por haberla dejado sola, por haber sido cómplice sin querer, por haber preferido la comodidad a la verdad. Cuando Vicente llegó esa noche, lo enfrenté. No negó nada, ni siquiera se molestó en fingir. Solo dijo que las cosas se salieron de control y que ella también lo buscaba. Le tiré el jarrón de flores a la cara. Fallé, pero lo que no falló fue mi decisión. Esa misma noche lo eché de la casa. Cambié la cerradura al día siguiente. Paula nunca respondió a mis mensajes. No la culpo. Yo misma no sabría cómo perdonarme. Durante años viví en un vacío denso. La casa se volvió un eco constante de todo lo que no dije, de todo lo que no protegí. Pero hace unas semanas recibí una llamada. Un número desconocido. Era Paula. Su voz era firme, fría. Me dijo que Vicente había muerto,
que no pensaba venir al funeral, que solo quería que yo lo supiera, y antes de colgar, dijo una sola frase: tú decides qué hacer con lo que queda. Y aquí estoy, frente al espejo, mirando a una mujer que ya no se reconoce, pero que tal vez, por primera vez en años, está lista para contar su verdad. Después de aquella llamada, pasé 3 días sin hablar con nadie. Cerré las cortinas, apagué el teléfono y no salí de casa. Preparaba café por costumbre, pero lo dejaba enfriar sobre la mesa. Me sentaba frente a la ventana y simplemente existía, o intentaba hacerlo. La muerte de Vicente no me trajo consuelo, pero sí me obligó a despertar de un letargo que arrastraba desde hacía más de una década. Empecé a revisar papeles. Vicente y yo nunca nos divorciamos formalmente. Cuando lo eché, simplemente desapareció. Nunca pidió nada, nunca firmó nada, pero su nombre seguía en algunas cosas. El coche, por ejemplo. La casa, número. La casa era mía. Había sido una herencia de mi madre, un bien que él nunca tocó. Pero las cuentas bancarias compartidas, los seguros, algunos ahorros antiguos, todo estaba aún enredado. Fui al notario. Me atendió una mujer joven, muy formal, con gafas redondas y una carpeta demasiado ordenada. Me explicó que Vicente había hecho un testamento hace 4 años, que no tenía otros herederos reconocidos, que todo lo dejaba a su esposa legal. Yo sentí un vértigo extraño. ¿Yo, heredera de qué? ¿De su memoria? ¿De su culpa? ¿De su maldito silencio? Le pregunté si estaba segura. Ella asintió. Me ofreció una copia del documento. Y entonces lo vi, su firma al final de la página, con esa letra nerviosa que siempre tuvo cuando intentaba parecer elegante. Todo lo que poseo, mis bienes presentes y futuros, serán destinados a mi esposa legal, Magdalena Fuentes. Salí de ahí con el sobre sellado y una rabia muda creciendo en mi pecho. ¿Qué clase de justicia era esa? Que me dejara una cuenta con 30.000 euros, un coche viejo, un apartamento en ruinas que usaba como oficina. ¿Eso era compensación? Vicente me había dejado algo más que bienes materiales. Me dejó un legado de traición, de dolor, y ahora el Estado quería que yo le diera sepultura, como si fuera mi deber cerrar ese capítulo. Regresé a casa y llamé a la funeraria. Me ofrecieron un servicio discreto, sencillo. Les dije que lo haría, pero sin misa, sin flores, sin gente. No merecía nada de eso. El ataúd llegaría en 2 días. Lo cremarían y sus cenizas serían entregadas en una urna de madera clara. ¿Dónde quiere que la llevemos?, me preguntó el encargado. A ningún sitio, respondí. Yo iré por ella. Aquella noche soñé con Paula. Era pequeña otra vez. Jugaba en el jardín con su vestido blanco, el mismo que usó en su primera comunión. Yo la observaba desde la ventana, y entonces Vicente salía por la puerta trasera. Se acercaba a ella, le ponía una mano en el hombro, y ella dejaba de jugar. Su expresión cambiaba, se quedaba quieta. Yo gritaba desde dentro, golpeaba el cristal, pero no me escuchaban. Nadie me escuchaba. Me desperté empapada en sudor, la almohada húmeda, la garganta seca, el pecho con esa presión insoportable. Me senté en la cama, abrí la ventana, dejé que entrara el aire frío, respiré hondo. No iba a llorar más, no esa noche, no por él. El día de la cremación fui sola. El encargado me miraba con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Le entregué los documentos, firmé donde me pidió. Cuando me ofreció ver el cuerpo, dije que no. Ya había visto suficiente, demasiado. Me entregaron la urna en una bolsa discreta. Era más liviana de lo que imaginaba. La puse en el asiento trasero del coche y manejé sin rumbo durante horas. Pasé por el antiguo colegio de Paula, por la casa donde vivían mis suegros.
por el banco donde Vicente trabajó sus primeros años. Cada lugar tenía un pedazo de nuestra historia, una historia que ahora me parecía ajena, lejana, irreal, como si no me perteneciera. Llegué al mar al atardecer. Aparqué cerca del acantilado, bajé con la urna en brazos. El viento soplaba fuerte, me quité los zapatos, caminé hasta el borde, abrí la tapa, dentro solo cenizas grises, una vida entera reducida a polvo. Saqué un puñado, lo solté al viento. Esto es lo único que mereces, murmuré, y dejé que el resto se lo llevara la brisa. No sentí alivio, pero sentí cierre, y eso era suficiente. Esa noche, al volver a casa, encontré un sobre bajo la puerta, sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. Era de Paula. Tomé el sobre con las manos temblorosas. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Me senté lentamente en la mesa de la cocina, aquella misma donde solíamos desayunar las tres, cuando aún creía que éramos una familia. Deslicé el dedo por el borde y saqué la hoja cuidadosamente doblada. El papel olía a perfume suave, uno que reconocí de inmediato, el de mi hija. Madre, comenzaba la carta. Sé que esto llega tarde, tal vez demasiado, pero necesito que sepas la verdad. Necesito que escuches lo que nunca pude decirte en voz alta. Tragué saliva. Mis dedos apretaban el papel. Mis ojos ya estaban nublados antes de seguir leyendo. La razón por la que me alejé no fue porque te culpaba de lo que pasó, sino porque me culpaba a mí misma. Me odiaba por no haber dicho nada, por haber permitido que él siguiera, por haber fingido que todo estaba bien, por no haberte protegido. Me llevé la mano a la boca. Un sollozo se escapó sin permiso. ¿Paula? ¿Se culpaba? Cuando tenía 12 años, intenté contártelo. ¿Recuerdas aquella tarde en que me encontraste llorando en el patio y dijiste, dime la verdad? Yo estaba tan cerca de decirte que papá me tocaba, pero vi tu rostro, vi tu miedo, tu angustia, y me acobardé. Pensé que si tú también te derrumbabas, nadie nos sostendría. Cerré los ojos con fuerza. El recuerdo era borroso, lejano, pero sí, lo recordaba. La había abrazado fuerte, le había prometido que todo estaría bien, pero no pregunté más, no insistí, porque también tenía miedo, porque ya sospechaba, porque no quería saber lo que ya intuía. Me fui porque no podía respirar en esa casa, porque necesitaba escapar de sus fantasmas y de los míos. Pero siempre te llevé conmigo, mamá, siempre te amé, solo que no sabía cómo volver sin romperme. Las lágrimas me caían a chorros sobre la hoja. La tinta comenzaba a correrse. Me forcé a seguir. Su muerte me removió todo, no por él, sino porque sentí que por fin se cerraba una puerta y que tal vez ahora, solo ahora, podía volver a tocar la tuya, si me dejas, si aún me quieres, si aún me reconoces como hija. No podía más. Apoyé la frente sobre la mesa, lloré con todo el cuerpo, como no lo había hecho ni cuando se fue, ni cuando me quedé sola, ni siquiera al esparcir las cenizas de ese monstruo que se hacía llamar esposo. Me levanté de golpe, marqué su número, sonó una vez, 2, 3, y entonces escuché su voz. Mamá, no supe qué decir, solo solté un llanto quebrado. Ella no colgó, no dijo nada al principio, solo me dejó llorar, y luego, muy bajito, susurró, yo también estoy llorando. Esa noche hablamos durante horas, como nunca antes, como necesitábamos. Paula vivía a 200 kilómetros en una ciudad costera. Tenía una librería, vivía con su pareja, una mujer llamada Clara. Me habló de su vida con una mezcla de timidez y orgullo. Yo escuché, sin juzgar, sin preguntar demasiado. Solo quería llenarme de ella, de su voz, de su existencia. Al colgar, sentí algo que no conocía desde hacía años. Esperanza.
Al día siguiente, preparé una maleta pequeña, metí 2 mudas de ropa, un vestido bonito y una bufanda que ella me regaló en su adolescencia. Cerré la casa, dejé una nota en la puerta. Volveré cuando el corazón esté lleno. Tomé el tren. Durante el viaje, repasé cada palabra de su carta una y otra vez, como si fuera una oración, como si eso me salvara. Al llegar a la estación, la vi esperándome. Su cabello es más corto, sus ojos iguales a los míos. Corrí hacia ella, nos abrazamos, y en ese instante supe que todo lo que había perdido estaba empezando a volver. Los primeros días en la casa de Paula fueron como aprender a se poder respirar de nuevo. Clara, su pareja, me recibió con una sonrisa serena, de esas que no se fingen. Me ofreció un café con leche, una manta suave y algo aún más raro. Silencio cómodo. Nadie me apuró. Nadie me interrogó. Por primera vez en años podía simplemente ser. La librería que tenían era un pequeño refugio de madera y aroma a papel viejo. Cada rincón estaba decorado con mimo. Había frases de autores bordadas en tela, fotos de clientas mayores y un rincón de lectura con cojines de colores. Paula me llevó allí una mañana temprano. No dijo nada al entrar, solo me miró y abrió una puerta. Al fondo había una pared entera de libros y en el centro una mesa vacía con 2 sillas. Aquí me siento con las personas que más quiero, dijo con voz apenas audible. Me senté frente a ella. Sabía lo que se venía, lo temía, pero también lo deseaba. ¿Puedo contarte todo, mamá?, preguntó con los ojos vidriosos. Asentí, con el corazón encogido, y entonces habló. Me contó cómo comenzaron los abusos, cómo papá cambiaba de rostro cuando tú no estabas, cómo todo era confuso al principio, juegos, caricias, secretos entre ellos, cómo ella lo normalizó, cómo creció con culpa, con rabia, con silencio, cómo intentó hablar, pero cada vez que se acercaba a hacerlo, él le dejaba una amenaza disfrazada de consejo. Tu madre no lo soportaría. Me temblaban las manos. El té frente a mí se había enfriado. Lo odiaba, mamá, pero también me odiaba a mí, por no haberlo parado, por no haberte protegido, porque tú también eras víctima, ¿verdad? Asentí. Por primera vez en mi vida lo dije en voz alta. Sí, también lo fui, pero me callé. Nos miramos. 2 mujeres rotas, 2 mujeres reconstruyéndose. Paula sacó una caja pequeña. Dentro había cartas, diarios, notas, todo lo que había escrito a lo largo de los años y que nunca había enviado. Cada una era una confesión, una súplica, una herida. Esto lo guardé porque sabía que algún día tú ibas a necesitar saberlo todo, incluso si yo ya no estaba. Le tomé las manos. Gracias por seguir estando. Nos abrazamos. Lloramos como madre e hija, como víctimas, como sobrevivientes. Y cuando nos separamos, sentí que el aire era diferente, más limpio, más justo. Esa tarde abrimos la librería juntas. Me senté en la caja como toda madre orgullosa haría. Vendimos 3 libros, 2 cafés y muchas sonrisas. Y por primera vez, al cerrar, Paula me dijo, «Te quiero, mamá». Y yo respondí, «Y yo te estoy empezando a querer bien». Pasaron varias semanas desde aquella conversación en la librería. Paula y yo no solo hablábamos más, también compartíamos silencios con sentido. Empecé a quedarme más tiempo. Incluso ayudaba en las tardes con el inventario, los cafés, las recomendaciones. Muchas clientas mayores se acercaban a mí, curiosas. Algunas me conocían de antes, otras simplemente me decían, «Tienes una paz en los ojos que inspira confianza». No sabían que esa paz era nueva, recién nacida. Un día, mientras ordenaba libros, Paula me dijo, «Mamá, creo que es hora». «¿Hora de qué?» «De que vuelvas». Me quedé en silencio.
no porque no entendiera, sino porque lo había pensado también, no para quedarme sola en aquella casa grande y oscura, sino para cerrar un ciclo, para mirarme en el espejo de esa cocina y no ver a una mujer temerosa, sino a una mujer que sobrevivió. Paula me acompañó. Clara insistió en ir también, por si acaso. Viajamos temprano en la mañana. Durante el trayecto, las nubes se despejaban como si el cielo también aprobara nuestro viaje. Al llegar a la casa, mis manos temblaron al abrir la puerta. Todo estaba igual, pero distinto. El aire ya no era pesado. Los cuadros no hablaban. Era mi memoria la que hablaba ahora, pero con otra voz. Fui a mi habitación. Abrí los cajones. Encontré fotos de Paula cuando era niña, dibujos, pequeñas notas. Todo eso que alguna vez me hizo feliz y que dejé enterrado por dolor. En el estudio de mi esposo encontré la caja fuerte. Recordé la combinación, aún funcionaba. Dentro había documentos, cartas, incluso un testamento sin firmar. Tomé todo, también el álbum familiar, pero antes de salir dejé una sola cosa, un sobre con una nota manuscrita que decía: no perdono lo que hiciste, pero sí me libero de cargarlo. Esta casa desde hoy ya no me pertenece, me la devuelvo a mí. Nos fuimos, volvimos a la ciudad, a mi nueva vida. Hoy, 6 meses después, escribo esto desde la librería, en la sección de relatos de mujeres fuertes. Clara me hizo una cuenta de correo. Paula me inscribió en talleres de escritura. Tengo 67 años y estoy comenzando. Paula y yo abrimos un nuevo club de lectura. Historias que sanan. Las mujeres llegan con lágrimas y se van con abrazos. Algunas me llaman Doña Magdalena, otras Abuela Magda. Yo solo sonrío, porque por fin entendí algo. La justicia no siempre llega con castigo. A veces llega con amor, con valentía, con voz. Y esa fue mi historia.